El grito de mi nombre resonó en la sala de espera como un trueno en la tormenta de arena que azota Melilla cada verano. Paula Ruiz, ladró la enfermera desde el mostrador, su voz cortante como el viento del desierto que traía ecos de Ceuta y el mar Mediterráneo. Me levanté de golpe, el corazón latiéndome en la garganta, sabiendo que en ese instante mi secreto, ese pedazo de mí que había enterrado bajo capas de profesionalismo y sonrisas falsas, estaba a punto de estallar como una mina en la frontera. Laura me vio entrar en la consulta y su rostro se congeló, como si el sol de la Plaza de España hubiera petrificado su piel oliva. No puedo atenderte, murmuró, sus ojos verdes esquivando los míos, mientras el peso de años de miradas robadas en las calles empedradas de Melilla caía sobre nosotras como una avalancha de arena. En ese momento supe que el amor que había guardado en silencio, alimentado por las sombras de las murallas medievales, se convertía en veneno. Y entonces lo dijo: sal de aquí, Paula. No soy la doctora que buscas para eso. Las palabras me golpearon como un latigazo del Rif, y el mundo, ese rincón de España aferrado a África, se tiñó de rojo con la rabia de una traición que ni siquiera había empezado. Me llamo Paula Ruiz, y en Melilla, donde el mar choca contra las olas de la frontera como dos amantes furiosos que no pueden separarse, he aprendido a navegar entre dos mundos, el oficial, donde soy la directora adjunta del hospital regional, una mujer de 32 años con traje impecable y agenda llena de reuniones sobre presupuestos y reformas sanitarias, y el oculto, donde soy solo Paula, la que besa a mujeres en las azoteas de los barrios bereberes bajo la luna de Ramadán, robando momentos de libertad en una ciudad que huele a jazmín y a salitre. Melilla no es solo un enclave español en Marruecos, es un laberinto de identidades, donde el español se entremezcla con el tamazight y el árabe, y donde los secretos se guardan como las llaves de las puertas peatonales en la valla fronteriza. Yo, con mi cabello negro ondulado que siempre llevo recogido en un moño severo, y mis ojos marrones que han visto demasiadas despedidas en el puerto, he construido mi vida sobre ese equilibrio precario. Todo empezó hace 3 meses, en una de esas noches de julio donde el calor hace que las calles de la Real Plaza se vacíen y solo queden los ecos de las guitarras flamencas filtrándose desde los balcones. Yo estaba en el bar central, ese rincón con mesas de mármol rayado y ventiladores que giran perezosos, bebiendo un tinto de verano para ahogar el estrés de una auditoría que amenazaba con hundir el hospital. Y allí estaba ella, Laura Mendoza, la nueva cardióloga, con su bata blanca impecable y ese mechón castaño que se le escapaba del recogido, como si incluso su cabello se rebelara contra la rigidez de su profesión. Tenía 35 años, ojos verdes que recordaban el mar en calma antes de la tormenta, y una sonrisa que podía desarmar a un contrabandista en la frontera. Nos conocimos por casualidad, o eso creí entonces. Ella pidió un vermú en la barra, y yo, con la lengua suelta por el vino, comenté algo sobre cómo el corazón de Melilla late al ritmo de las mareas irregulares entre Europa y África. Hablamos hasta que el camarero nos echó y en esa conversación, sentí un chispazo, no era solo atracción, era reconocimiento. Laura hablaba de su infancia en Granada, de cómo el albaicín le había enseñado a amar en secreto, y yo le conté sin detalles, sobre mis amistades en la Universidad de Málaga. No le dije que era lesbiana, en Melilla, donde la homofobia se disfraza de tradición católica y costumbres magrebíes, las palabras pesan como sacos de harina en el zoco. Desde esa noche nos cruzamos en el hospital como sombras. Un saludo en el pasillo, una mirada prolongada en la cafetería, un roce accidental al pasar el ascensor. Yo la observaba durante las rondas, su forma de auscultar a los pacientes, con esa ternura que contrastaba con la frialdad de sus notas clínicas. Laura era precisa, meticulosa, una mujer que había escalado desde las residencias en Sevilla hasta este puesto en el fin del mundo español. Pero había algo en ella, un velo de tristeza, como si cargara con el peso de las murallas que rodean la ciudad. Una semana después de aquel encuentro empecé a sentirlo, un pinchazo en el pecho, no dramático como en las novelas de Pérez Galdós, sino sutil, como el rumor de las olas en la playa de la Vieja. Ignoré las señales al principio. Tenía una junta directiva que decidir sobre la ampliación de la UCI, y el alcalde presionando por recortes. Pero el dolor persistió, un recordatorio de que incluso en Melilla, donde la vida es un constante cruce de fronteras, el cuerpo no respeta horarios. Pedí cita con Laura. No por coquetería sino por necesidad, ella era la mejor en cardiología, y yo confiaba en su juicio. O eso pensaba. La cita fue un viernes por la tarde cuando el hospital se vaciaba y solo quedaban los rezagados como yo, huyendo del bullicio del fin de semana.
Entré en su consulta con el corazón acelerado, no solo por el síntoma, sino por la proximidad. Doctora Mendoza, dije sentándome en la silla de vinilo desgastado, siento un malestar aquí. Señalé mi pecho, y ella levantó la vista de su ordenador, esos ojos verdes clavándose en mí como anclas. Paula, respondió su voz suave pero profesional, desnúdate de cintura para arriba. Vamos a hacer un electrocardiograma. Obedecí, quitándome la blusa con la vulnerabilidad de quien se desnuda ante un espejo roto. Mientras colocaba los electrodos en mi piel, sus dedos rozaron mi hombro y por un segundo, el aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta en el estrecho. Hablamos de tonterías, del tráfico en la avenida de Juan Carlos, de cómo el calor hacía que los pacientes colapsaran en la sala de espera. Pero entonces el monitor pitó y su expresión cambió. Esto no pinta bien, murmuró frunciendo el ceño. Necesitas una ecografía inmediata. Pero... Paula, en tu historial. Hizo una pausa, y yo supe. En el formulario de inscripción al hospital años atrás, había marcado soltera y evitado preguntas sobre pareja, pero alguien, quizá un administrativo chismoso, había añadido una nota de una consulta anterior en Málaga, donde admití mi orientación en un chequeo psicológico confidencial. En Melilla nada es confidencial, las lenguas vuelan como gaviotas sobre el puerto. ¿Qué pasa con mi historial?, pregunté, cubriéndome con la bata desechable, el corazón ahora galopando por pánico. Laura se levantó caminando hacia la ventana que daba a las murallas árabes, su silueta recortada contra el sol poniente. No puedo hacer esto. No aquí, no ahora. Sal de mi consulta, Paula. Busca otro especialista. Sus palabras fueron un cuchillo afilado y frío, y el shock me dejó muda. ¿Era discriminación? ¿O algo personal? La sala de espera bullía al otro lado de la puerta, con pacientes bereberes y españoles murmurando en un babel de idiomas, y yo salí de allí con la blusa arrugada en la mano, las lágrimas quemándome los ojos. Afuera, en el pasillo, una enfermera me miró con lástima. Doctora Mendoza está complicada hoy, susurró. Pero yo sabía que no era solo eso. Era yo, mi verdad, la que había irrumpido en su mundo ordenado como una marea alta en la playa del Chorillo. Regresé a mi oficina en la planta directiva, el dolor en el pecho ahora un rugido. Como directora adjunta, tenía acceso a todo, expedientes, cámaras, rumores. Llamé a mi asistente Karim, un chico de origen rifeño con lealtad de acero. Revisa las grabaciones de la consulta de Mendoza. Y prepara una reunión de emergencia con el comité de ética. Mientras él tecleaba, yo me hundí en la silla, recordando las noches en que soñaba con Laura, no como doctora, sino como mujer, sus labios rozando los míos en un jardín secreto del Parque Pérez Quejido. El escándalo estalló esa misma tarde. Un paciente, un viejo pescador de la Cala del Moral, oyó la escena a través de la puerta entreabierta y lo contó en la sala de espera. Para las 6 el WhatsApp del hospital ardía, la doctora rechazó a una lesbiana. En público. Los medios locales, ese periódico cutre que huele a tinta y envidia, llamaron a mi móvil. Señora Ruiz, confirma el incidente discriminatorio en el hospital regional. Colgué, pero el daño estaba hecho. Melilla es pequeña, los chismes viajan más rápido que los pateros cruzando el mar. Convocé a Laura a mi oficina a las 8 cuando el sol se hundía tras las colinas del Gurugú, tiñendo el cielo de un naranja furioso. Ella entró con la cabeza alta, pero sus manos temblaban al cerrar la puerta. Paula, no es lo que piensas, empezó, pero yo la corté. No es lo que pienso. Me humillaste delante de Dios y el mundo, Laura. En esta ciudad donde ya luchamos por respirar sin que nos juzguen por ser de aquí o de allá, tú, una profesional, me niegas atención por ser quien soy. Mi voz se quebró y por primera vez vi lágrimas en sus ojos verdes. Se sentó frente a mí, el escritorio entre nosotras como una frontera infranqueable. No es discriminación, susurró. Es miedo. Mi hermana. Ella era como tú. Murió hace 5 años, en un accidente de coche volviendo de una fiesta en Almería. La familia la repudió por su novia, y yo. Yo no pude salvarla. Ni como doctora, ni como hermana. Ver tu historial me paralizó. Pensé que si te atendía, repetiría el error, encariñarme y luego perderte.
Sus palabras me golpearon como una ola en la playa de los Cárabos. Un secreto así. Laura, la impecable, cargando con el fantasma de una hermana lesbiana rechazada por la familia granadina, conservadora como las cuevas del Sacromonte. Yo extendí la mano sobre el escritorio, rozando la suya, y sentí el pulso de su verdad. No soy tu hermana, dije suavemente. Y no estoy aquí para que me salves. Estoy aquí porque te necesito. No solo como doctora. Esa noche no la despedí. En cambio, la abracé en la penumbra de mi oficina, mientras las luces de la frontera parpadeaban a lo lejos. Pero el escándalo no se apagó, al contrario, creció como un incendio en la cava. El día siguiente, sábado, amaneció con protestas frente al hospital, un grupo de activistas LGTB de la asociación local, blandiendo pancartas con lemas en español y hasanía, exigiendo mi cabeza, no, la de Laura. Fuera la homófoba, coreaban, y yo, desde la ventana, sentía la bilis subir. ¿Cómo explicar que el rechazo no era odio sino dolor? Llamé a una rueda de prensa improvisada en el vestíbulo. Con el micrófono en la mano, rodeada de flashes y el olor a café quemado de la máquina expendedora, declaré, como directora adjunta, ordeno una investigación interna. Nadie, ni siquiera un médico estrella, está por encima de la ética. Las palabras dolieron al decirlas porque implicaban a Laura. Horas después firmé los despidos, no solo ella, sino el administrativo que había filtrado el historial, y 2 enfermeras cómplices que habían cotilleado en el pasillo. Despidos por vulneración de la confidencialidad y discriminación, escribí en el informe, mi pluma temblando como las hojas de los naranjos en la avenida. Laura no me lo perdonó. Me esperó en el aparcamiento esa noche, bajo la luz amarilla de las farolas que iluminan el camino a la frontera. Me has destruido, Paula, dijo, su voz ronca por el llanto. No por el despido, puedo irme a Málaga, empezar de nuevo. Sino porque me obligaste a enfrentar mi pasado, y ahora me dejas sola con él. Se dio la vuelta, su silueta perdiéndose en la oscuridad, y yo quise correr tras ella, pero mis pies se clavaron en el asfalto agrietado. ¿Había traicionado el amor incipiente por el deber? En Melilla, donde las decisiones se toman entre el mar y la valla, a veces el sacrificio es el único puente. Los días siguientes fueron un torbellino. El hospital bullía de tensiones, pacientes boicoteando consultas, el sindicato amenazando huelgas, y el alcalde llamándome a capítulo en su despacho con vistas al Peñón de La Gomera. Paula, esto es un polvorín. Melilla no puede permitirse escándalos que aviven el fuego con Rabat. Asentí, pero en mi interior, el vacío crecía. Sin Laura, las rondas eran mecánicas, los pasillos eternos. Empecé a ignorar mi propio dolor en el pecho, atribuyéndolo al estrés, hasta que una mañana, durante una reunión, me desmayé. Desperté en una cama de la UCI, con tubos en los brazos y el pitido constante de los monitores. Al abrir los ojos, allí estaba ella, Laura, no como enemiga, sino como salvadora, con bata prestada y ojeras profundas. Te lo dije, murmuró, su mano en la mía. No puedes ignorar tu corazón. Había vuelto no por lástima sino porque el comité de ética la había absuelto parcialmente. El rechazo no fue odio, sino conflicto personal, y yo había manipulado el informe para suavizarlo. Pero el daño estaba hecho, los despidos eran irreversibles, y el escándalo había llegado a los diarios nacionales, pintándome como la directora implacable que sacrificó carreras por justicia. ¿Por qué volviste?, pregunté, mi voz débil como el viento en la playa desierta. Porque te quiero, Paula. Desde aquella noche en el bar central. Pero el miedo me cegó. Mi hermana. Se llamaba Carmen. Era valiente, besaba a su novia en las Ramblas de Granada a pesar de las miradas. Yo la envidiaba, y cuando murió juré no caer en eso. Pero contigo es diferente. Eres fuerte como las mujeres de este enclave que cruzan fronteras todos los días. Lloramos juntas esa noche en la penumbra de la UCI, mientras fuera, Melilla dormía bajo un cielo estrellado que unía a África y Europa. No fue un final feliz inmediato, los despidos trajeron demandas, y yo renuncié a mi puesto temporalmente, mudándome a un piso en el barrio del polígono industrial, donde el ruido de las fábricas ahogaba mis dudas. Laura se quedó, luchando por su licencia en un hospital vecino de Nador, cruzando la frontera cada día como un acto de rebeldía. Pero en esas semanas de separación forzada, escribí cartas. Cartas en español puro con ecos de Lorca y las coplas de la frontera, contándole mis miedos,
como crecí en Melilla ocultando mi primer beso con una chica en la secundaria del Instituto Leopoldo Queipo, como mi familia, devota de la Virgen de la Paloma, me habría desterrado si lo supieran. Ella respondió con las suyas, confesando el secreto más oscuro. Su hermana no murió en un accidente, se suicidó, ahogada en el Guadalquivir, después de que la familia la echara por su orientación. La culpa me comía, Paula. Pensé que amarte sería condenarte al mismo destino. El reencuentro fue en la playa de la Vieja, un atardecer de septiembre donde el mar lamía la arena como un amante arrepentido. Caminamos descalzas, el agua fría entre los dedos, y allí, bajo el sol que se hundía en el horizonte, nos besamos por primera vez. No fue apasionado como en las películas, fue tierno, salado por las lágrimas, un puente sobre el abismo de malentendidos. Perdóname, susurró ella contra mis labios. Por rechazar tu corazón cuando el mío ya era tuyo. No todo se resolvió. Los despidos dejaron cicatrices. Una de las enfermeras, viuda con hijos, me odió públicamente en las redes, llamándome la tirana lesbiana. Tuve que testificar en un juicio laboral, defendiendo mi decisión con el peso de la ley antidiscriminación, pero en el fondo, sabía que había sido venganza disfrazada de justicia. Laura perdió amigos en el hospital, y yo, parte de mi reputación. Melilla murmuró durante meses, pero en esta ciudad de cruces culturales, los escándalos se diluyen como el té en el zoco. Sin embargo, de las cenizas nació algo puro. Abrimos una clínica pequeña en el centro financiada por donaciones de la comunidad LGTB de la península, un refugio para quienes como nosotras necesitan atención sin juicios. Yo volví al hospital como consultora ética, y Laura, con su placa de cardióloga, atiende ahora con una empatía que nace del dolor compartido. Nuestras noches son en su piso de la Avenida del Generalísimo, con vistas a las murallas iluminadas, donde cocinamos paella con especias rifeñas y hablamos de futuro, un viaje a Granada, para que yo vea el albaicín que formó a su hermana. A veces en la quietud el pinchazo regresa, un recordatorio de que el corazón es traicionero como el estrecho. Pero entonces Laura pone su mano en mi pecho y siento su pulso con el mío, un ritmo que no conoce fronteras. En Melilla, donde el amor ha de ser valiente como cruzar la valla, hemos aprendido que la traición no es el fin, sino el catalizador de la verdad. Y en esa verdad encontramos no solo perdón, sino un humanismo profundo, el de dos mujeres que contra el viento del desierto, eligieron amarse sin reservas. Pero espera, eso no es todo. Hace un mes recibí una carta anónima en el buzón, una foto vieja de Carmen, la hermana de Laura, sonriendo en una fiesta del orgullo en Sevilla, con una nota garabateada: ella te habría amado, Paula. Como yo. Fue de una de las despedidas, la viuda, que había cambiado de bando tras leer sobre nuestra clínica en el periódico. No la odié, la perdoné como Laura me perdonó a mí. Porque en esta vida de secretos y tormentas, el perdón es el único bálsamo que cura las heridas del alma. Y así, en el corazón de Melilla, donde España y África se besan en la frontera, nuestro amor florece como un jazmín en la arena, frágil pero indomable. El eco de esa carta aún resuena en mi mente mientras camino por las calles empedradas del casco histórico, con el sol de media mañana calentando las piedras como un hierro al rojo. Melilla, con sus balcones modernistas que recuerdan a Gaudí en un exilio africano, siempre me ha parecido un espejismo, hermosa, pero lista para disolverse si miras demasiado fijo. Hoy, llevo en el bolsillo una copia de esa foto de Carmen, un talismán contra las dudas que me asaltan desde el juicio de la semana pasada. La viuda, Fátima, una mujer de 50 años con hijab bordado y ojos que han visto demasiadas pérdidas en la frontera, me miró en la sala del juzgado como si yo fuera el diablo encarnado en traje de chaqueta. Tú destruiste mi vida por un capricho lesbiano, espetó ante el juez, su voz temblando con el acento hasanía que hace que cada palabra suene a lamento antiguo. No respondí, ¿qué podía decir? Que su chisme había sido el detonante, pero que mi rabia era por años de silencios impuestos. El juez falló a medias, indemnización para ella, pero validando el despido por filtración. Salí de allí con el estómago revuelto, y Laura me esperó en el coche, con un café solo y una mirada que decía: lo superaremos. Pero en casa, cuando nos desnudamos de las armaduras del día, le confesé: a veces dudo si valió la pena. ¿Y si mi venganza nos condenó a las dos? Ella me acunó en la cama, su cuerpo cálido contra el mío, y susurró: el amor verdadero no es venganza, Paula. Es elección. Elegimos esto cada día, como Melilla elige ser española en tierra marroquí. Tenía razón,
pero el peso de las decisiones difíciles se acumula como la arena en las grietas de las murallas. Volvamos al principio, a esos primeros días después del escándalo, cuando el hospital era un campo minado y yo, la directora que había apretado el gatillo, caminaba sobre huevos. El lunes siguiente al despido, llegué temprano, a las 6, cuando el alba teñía el cielo de un rosa pálido sobre el monte Gurugú. El guardia de seguridad, un viejo legionario con bigote encerado, me saludó con un buenos días, jefa, pero sus ojos decían traidora. Subí al 5º piso, mi oficina con vistas al mar, y encontré la puerta entornada, papeles revueltos sobre el escritorio. Alguien había entrado. No era robo, mi ordenador estaba intacto, sino un mensaje, una nota escrita a mano, en letra temblorosa: la verdad sale a la luz, como el sol en la plaza. Tu secreto con la doctora no durará. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién sabía? ¿Fátima? O peor, alguien de mi propia familia, esos tíos de la peña madridista que aún me preguntan por qué no tengo novio. Llamé a Karim, mi asistente, que llegó jadeando con su chaqueta vaquera y el pelo revuelto. Jefe, esto huele a chantaje. Déjame revisar las cámaras. Horas después teníamos un rostro, un celador joven, de los que barren los pasillos a medianoche, con una sonrisa torcida que reconocí de las fiestas del Carmen. Lo confronté en la sala de personal, rodeada del olor a desinfectante y café recalentado. Dame una razón para no despedirte también, dije, mi voz fría como el viento del levante. Él balbuceó, solo. Curiosidad, señora. Todo el mundo habla de usted y la doctora. En Melilla, las paredes oyen. Lo dejé ir con una advertencia, pero el daño estaba sembrado. Ese mediodía, en la cafetería, oí susurros, Paula y Laura juntas desde el principio. El rechazo fue un montaje para encubrir su romance. La ira me subió como bilis. ¿Montaje? ¿Después de que Laura me negara atención por su trauma? Corrí a su consulta, ahora en el ala provisional, mientras se reorganiza, y la encontré con un paciente, un niño rifeño con fiebre alta. Esperé fuera, paseando como un león enjaulado, hasta que salió. Tenemos un problema, le dije arrastrándola al pasillo desierto. Le conté lo del celador, los rumores. Sus ojos se nublaron. Paula, quizás deberíamos parar. Esto nos está destruyendo. Mi familia en Granada ya me llama a la desviada, ¿y la tuya? No terminó, pero supe, mi madre, devota de las procesiones de Semana Santa, me había escrito un email esa mañana. Hija, ¿es verdad lo que dicen del hospital? Reza, Paula. Dios no aprueba eso. El conflicto me partió en dos. Por la tarde, en una reunión con el director, un hombre canoso de Ceuta con acento andaluz arrastrado, propuse dimitir. Señor, el escándalo me inhabilita. Déjeme ir, y usted nombra un interino. Él negó con la cabeza, fumando un puro que olía a tabaco negro. Ni lo sueñes, Ruiz. Eres la mejor que hemos tenido desde la crisis del 2008. Aguanta y te subo el sueldo. Salí de allí sintiéndome como Sísifo, empujando la roca de mi orgullo cuesta arriba. Esa noche Laura y yo nos encontramos en el Parque Hernández, bajo los ficus que susurran secretos al viento. Llevaba un vestido floreado que contrastaba con su habitual bata, y por un momento fue como la primera noche en el bar, inocente, llena de promesas. Caminamos hasta el mirador, donde el mar se extiende como un tapiz azul hasta el horizonte argelino. No pares, le dije tomándola de la mano. Los rumores mueren solos, como las tormentas de arena. Pero si te vas, me rompes. Ella se giró, su rostro iluminado por las luces del puerto. No me voy. Pero necesito tiempo. Mañana voy a Granada, a visitar la tumba de Carmen. Quiero contarle de ti, pedirle perdón por haberla traicionado con mi silencio. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las sequé con los pulgares, sintiendo el salitre del mar en su piel. Nos besamos allí con la brisa levantando su vestido, un beso que sabía a despedida temporal y a esperanza. Mientras ella volaba al día siguiente, el aeropuerto de Melilla es un caos de maletas y aduanas, yo me hundí en el trabajo. Organicé talleres de sensibilidad LGTB para el personal, contraté a una psicóloga de Málaga especializada en traumas familiares, y hasta hablé en una asamblea. En este hospital, no hay fronteras para el amor ni para la salud. Somos Melilla, mestizos, resilients.
La ovación fue tibia, pero real. Fátima, la viuda, no asistió, en cambio, me dejó un ramo de jazmines en la puerta sin nota. Un gesto de tregua, quizás. Laura regresó 3 días después, cambiada. Traía una pulsera de plata de la joyería del Albaicín, grabada con Carmen y Paula, hermanas en el alma. Me la puso en la muñeca durante la cena en Casa Domingo, ese restaurante con mesas al aire libre donde sirven cuscús con vino Rioja. Ella aprobaría, dijo, y por primera vez vi paz en sus ojos. Hicimos el amor esa noche no con urgencia, sino con la lentitud de quien redescubre un mapa olvidado, y en sus brazos el pinchazo en mi pecho se calmó, como si mi corazón hubiera encontrado su ritmo. Pero los altos y bajos no cesaron. Una semana más tarde el alcalde convocó una crisis. Un reportaje en El País acusaba al hospital de homofobia institucional, citando testimonios anónimos, seguramente del celador. Ruiz, arregla esto o te vas, gruñó por teléfono. Pasé la noche en vela, redactando un comunicado, y al amanecer, llamé a Laura. Ven al hospital. Necesito tu voz. Juntas grabamos un vídeo, yo hablando de discriminación, ella de sanación personal. Lo subimos a las redes del hospital y el impacto fue viral en la pequeña burbuja de Melilla. Comentarios fluyeron, bravo, Paula y Laura. Sois el orgullo de la frontera. Pero también haters, pecadoras, volved a África. Ignoramos el ruido y en su lugar organizamos un evento, Día del Corazón Abierto con chequeos gratuitos y charlas sobre salud mental LGTB. Durante el evento en el auditorio abarrotado, Fátima se acercó. Perdóname, murmuró, su hijab azul ondeando. Mi marido murió en la valla, y el despido me rompió. Pero vi tu clínica, y mi hija es como vosotras. Ayúdame. La abracé y en ese gesto, el ciclo de dolor se rompió un poco más. El clímax llegó inesperado, como las riadas en el río de oro. 2 meses después, durante una ecografía rutinaria, ahora con otra doctora, por precaución, el informe reveló algo, no era solo estrés. Un soplo en la válvula mitral, hereditario quizás, pero operable. Necesitas cirugía, Paula, dijo la cardióloga, una mujer de Murcia con manos firmes. Pánico, ¿quién operaría? ¿Y si era grave? Llamé a Laura esa tarde en el jardín del hospital, donde las bugambillas trepan por las paredes como venas vivas. Tengo miedo, confesé, por primera vez vulnerable sin barreras. Ella palideció. Yo te operaré. En Málaga tengo contactos. Pero, ¿confías en mí después de todo? La decisión fue la más difícil, ceder el control, exponer mi corazón, literal y figurado, a la mujer que una vez lo rechazó. Sí, dije. Porque el amor es eso, arriesgarse a la traición por la curación. La cirugía fue en el Hospital Clínico de Málaga, bajo un cielo andaluz plomizo. Laura no operó, protocolo ético, pero estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano mientras la anestesia me arrastraba. Desperté con ella dormida en la silla, exhausta, y supe, esto era nuestro alto trao, no de rabia, sino de entrega. De vuelta en Melilla, recuperándome en nuestra clínica, el mundo se aquietó. Los despidos se convirtieron en anécdotas, el escándalo en lección. Escribí un libro, Corazones en la frontera, un testimonio de amor y perdón en el enclave. Laura lo prologó con palabras que duelen y sanan. Paula me enseñó que el rechazo no es el fin, sino el comienzo de la verdad. Hoy, 1 año después, caminamos por la playa al amanecer, sus dedos entrelazados con los míos. El mar susurra promesas y en Melilla, donde todo es cruce, nuestro amor es el puente más firme. La recuperación no fue lineal, fue como las calles de Melilla, llena de curvas inesperadas y callejones sin salida. Las primeras semanas post-cirugía, confinada en el piso con vistas a la valla fronteriza, me enfrenté a un enemigo nuevo, la quietud. Siempre había sido la que corría, de reuniones a protestas, de besos robados a firmas de despidos, y ahora, postrada con libros y tés de menta que Laura preparaba con hierbas del mercado bereber, el silencio amplificaba las dudas. ¿Y si el soplo regresa? ¿Y si nuestro amor es solo un bálsamo temporal para las heridas que nos hicimos mutuamente? Me preguntaba en las madrugadas, mientras el zumbido de los drones marroquíes vigilando la frontera me recordaba que la paz es frágil. Laura era mi ancla, pero incluso ella cargaba sombras. Una noche mientras veíamos Volver de Almodóvar en la tele,
Ese filme que huele a jazmín y secretos familiares, rompió en sollozos durante la escena de la madre muerta. Carmen era así, dijo acurrucada contra mí. Valiente pero rota por dentro. Después de su muerte me juré no amar a nadie que me recordara a ella. Tú. Con tu fuego, tu forma de desafiar a Melilla entera, eres su eco. Sus palabras eran un cumplido envuelto en espinas, y yo, con la cicatriz aún sensible bajo la camiseta, respondí, entonces ámame como a ella, pero vive conmigo, no en su fantasma. Esa conversación abrió la caja de Pandora de nuestros traumas. Hablamos horas hasta que el sol tiñó las persianas de oro. Le conté de mi primer amor en la universidad, una chica de Algeciras llamada Sofía, con rizos rubios y risa como el flamenco. Nos besamos en las playas de Torremolinos, pero cuando mi familia la descubrió, una carta interceptada, un rumor en la misa del domingo, me mandaron de vuelta a Melilla con una cura de rezos y trabajo en el puerto. Te convertí en mi secreto, le dije a Laura, hasta que tú me obligaste a revelarlo. Ella a su vez confesó el peor de sus secretos. Durante la investigación del hospital, había considerado huir a Granada, no por cobardía, sino por un rumor que oyó de Fátima. Me dijo que tú manipulaste el historial para vengarte de amantes pasadas. Que no eras la primera lesbiana que despedías. La traición me golpeó como un mazazo. ¿Y le creíste?, pregunté incorporándome pese al dolor. Por un momento sí. Porque mi miedo es más grande que mi fe en nosotras. El malentendido se cernió como una nube sobre el estrecho. Esa semana, evité su mirada durante las sesiones de rehabilitación en la clínica. Ella atendía pacientes, mujeres como nosotras, con historias de rechazo en familias conservadoras, y yo, desde la recepción, veía cómo su empatía brillaba, pero me dolía imaginarla dudando de mí. El clímax de esa tensión llegó en una cena con amigos, un grupo mixto de activistas y médicos, en el restaurante El Refectorio, con su patio andalusí y platos de tajine especiado. Allí, bajo las guirnaldas de luces, Fátima, ahora voluntaria en la clínica, alzó su copa. Por Paula y Laura, que convirtieron el dolor en puente. Aplausos, pero yo vi el gesto de Laura, rígido, distante. Después, en el coche de vuelta, explotó, dime la verdad. ¿Despediste a esas mujeres por celos pasados, o fue solo por mí? Lágrimas calientes rodaron por mi rostro mientras frenaba en la avenida. Por ti, idiota. Porque tu rechazo me rompió y quise que el mundo pagara. Pero no mentí sobre mi pasado, Sofía fue real, pero la dejé ir por miedo, no por maldad. El silencio se estiró como la frontera en niebla. Aparqué frente al mar en la cala del Moral, donde las olas chocaban furiosas. Si dudas de mí, vete, dije, mi voz quebrada. No seré la segunda Carmen en tu vida. Ella salió del coche, caminando hacia la orilla, su silueta pequeña contra la inmensidad. La seguí, el frío de la arena calando en mis pies descalzos. Laura, espera. Se giró, el viento azotando su cabello. No dudo de ti. Dudo de mí. ¿Merezco esto? ¿Merezco tu perdón después de negarte? Nos abrazamos allí, empapadas por la llovizna inesperada, un raro chaparrón en el desierto. El perdón no se merece, murmuré contra su cuello. Se da. Como el amor. El beso que siguió fue salvaje, nacido de la rabia y el alivio, un alto trago que disipó la niebla del malentendido. De vuelta en casa, quemamos las cartas de duda, las mías, las suyas, un ritual pagano bajo la luna creciente, jurando no más secretos. Pero la vida en Melilla no permite pausas largas. El siguiente conflicto surgió del exterior, un artículo en un tabloide marroquí traducido al español, acusándonos de propaganda occidental en la frontera. La lesbiana española corrompe a las mujeres rifeñas, rezaba el titular, con fotos borrosas de nuestra clínica. El pánico fue inmediato, amenazas anónimas en el teléfono, pintadas en las puertas, fuera, desviadas. El alcalde llamó, Ruiz, cierra la clínica o hay deportaciones. La decisión fue desgarradora. ¿Cerrar el refugio que habíamos construido con sudor y donaciones? ¿O arriesgar la estabilidad de Melilla, ya tensa por migraciones y tensiones diplomáticas? Convocamos una asamblea en la clínica con pacientes y voluntarios. Fátima habló, su voz firme, esto es nuestro. No nos irán. Un joven trans de origen subsahariano añadió, en África, huimos, aquí luchamos.
Laura, a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. No cerramos, declaré. Reforzamos la seguridad y demandamos. La batalla legal fue feroz, abogados de Madrid, declaraciones en la comisaría, y noches en vela redactando alegatos. En medio mi cicatriz dolió de nuevo, un recordatorio físico del costo. Laura me cuidó, pero vi el agotamiento en sus ojos. Paula, ¿y si nos van? ¿A dónde? ¿A la península, como exiliadas internas? El giro inesperado vino de Rabat. Una activista marroquí aliada de Amnistía Internacional publicó un contraartículo destacando nuestra labor humanitaria. En la frontera, el amor no tiene pasaporte, escribió. La presión diplomática giró y el tabloide retractó. Pero el susto nos unió más, instalamos cámaras, contratamos guarda, y la clínica floreció atrayendo pacientes de ambos lados de la valla. Otro secreto salió a la luz entonces: el celador, el de la nota chantajista, era sobrino de Fátima. Ella lo confrontó y él confesó: quería dinero para cruzar a Europa. Usé los rumores por desesperación. Lo perdonamos con terapia comunitaria, convirtiendo al traidor en voluntario. En Melilla todos somos inmigrantes del corazón, dijo Laura, y yo asentí, viendo cómo el perdón tejía redes invisibles. El romance se profundizó en esa adversidad. Noches de lectura compartida, poemas de Gloria Fuertes, que hablaban de amores prohibidos, paseos por el monte Abdalá, donde las cabras bereberes nos miraban curiosas. Un día, en la cima, con el viento queriendo ecos del Rif, Laura se arrodilló. No con anillos somos modernas, no tradicionales, sino con una concha del mar. Cásate conmigo, Paula. No ante Dios, sino ante nosotras y este enclave que nos vio nacer de nuevo. Lloré sí, y acepté. La boda fue en la playa con amigos y familia selecta. Mi madre no vino, pero envió una nota: sé feliz, hija. Reza por mí. Fátima ofició, recitando un poema hasanía sobre amores que cruzan desiertos. Fue humanitario, romántico, un círculo de manos unidas contra el oleaje. Pero no sin drama final. En la luna de miel, un viaje a las cuevas de Nerja, recibí una llamada: mi madre enferma. Cáncer avanzado. Volvimos precipitadas y en su cama del hospital de Granada, la encontré cambiada, ojos hundidos pero abiertos. Hija, susurró, supe de ti desde siempre. Tu padre. Él te amaba igual. El perdón familiar, ese último secreto, me liberó. Murió una semana después en paz, y en su funeral, Laura sostuvo mi mano ante los parientes murmurantes. De vuelta en Melilla con el duelo fresco, escribí el epílogo de nuestras vidas: la clínica expandida, un libro que se agota en librerías, y un amor que, como la ciudad, resiste tormentas. Los conflictos nos forjaron, las traiciones nos enseñaron. Y en cada amanecer sobre la frontera, elegimos amarnos de nuevo. El duelo por mi madre se instaló como una niebla persistente sobre Melilla, espesando el aire salino y haciendo que cada procesión de la Virgen pareciera un adiós disfrazado. Pasé semanas en Granada, cerrando su piso en el Realejo, cajas de fotos amarillentas, rosarios polvorientos, y una carta sellada que encontré en su cómoda: para Paula, cuando estés lista. La abrí en el avión de vuelta, con el estrecho brillando abajo como una cicatriz plateada. Hija mía, el amor no es pecado, es el latido de Dios. Ama a Laura como yo amé a tu padre, con todo el alma. Perdóname por mi silencio. Lágrimas empañaron la ventanilla, y al aterrizar en el aeropuerto caótico, supe que el cierre era real, no más sombras familiares acechando. Laura me esperó en la pista de aterrizaje, un gesto romántico que ignoraba las normas, con un ramo de romero del zoco y una sonrisa que disipaba nieblas. Bienvenida a casa, dijo besándome pese a las miradas de los aduaneros. En el coche leí la carta en voz alta, y ella lloró conmigo: tu madre nos bendijo al fin. Esa noche quemamos una copia en la playa, un ritual para soltar el pasado, mientras las olas se llevaban las cenizas como ofrendas al mar. La vida retomó su pulso fronterizo, pero con matices nuevos. La clínica, ahora llamada Corazones sin Vallas, se convirtió en faro: talleres para madres de hijos LGTB, terapias para viudas como Fátima, chequeos gratuitos para pateros rescatados. Yo, fully recuperada, volví a la dirección del hospital como consultora senior, implementando protocolos antidiscriminación que se extendieron a Ceuta. Laura ascendió a jefa de cardiología,
su reputación restaurada por papers en revistas médicas sobre trauma emocional en profesionales sanitarios. Sin embargo, el último conflicto acechaba, sutil como el rumor de un terremoto en el Rif. Llegó en forma de oferta, un puesto para mí en el Ministerio de Sanidad en Madrid, con sueldo triple y visibilidad nacional. Serías la voz de la diversidad en la periferia, me dijo el funcionario por Zoom, su fondo el Palacio de Cibeles. Laura lo supo esa cena, en el balcón de Europa, un restaurante con vistas al puerto donde se amarra el buque de la Armada. Ve, dijo, pinchando su ensaladilla rusa con fingida indiferencia. Melilla es pequeña para tu fuego. Sus palabras dolieron más que cualquier rechazo pasado. ¿Me estás echando?, pregunté, dejando el tenedor. No. Te estoy liberando. Yo. Tengo una oferta en Sevilla, en el Virgen del Rocío. Podríamos visitarnos fines de semana, como parejas peninsulares normales. La idea me revolvió, ¿normal? ¿Reducirnos a llamadas y aeropuertos, cuando nuestro amor nació en las murallas, en la arena compartida? El malentendido se hinchó como una tormenta. Esa noche discutimos por primera vez desde la playa, tú siempre huyes, Laura. Primero de mi consulta, ahora de Melilla. Ella contraatacó y tú siempre controlas, Paula. Despidos, decisiones, como si el amor fuera un expediente. Golpeé la mesa, el vino salpicando como sangre, no literal, pero vívida. Porque sin control, nos perdemos. Como tu hermana. Mencionarla fue el error. Salió dando un portazo, y yo pasé la noche en vela, mirando las luces de la frontera parpadear como señales de socorro. Al amanecer conduje al monte Abdalá, donde habíamos intercambiado votos, y grité al viento, ¿por qué el amor duele tanto? El eco respondió con silencio y en esa quietud, entendí, el conflicto no era huida, sino miedo compartido a perdernos en la vastedad. La llamé al mediodía, desde un banco con vistas al Gurugú. No acepto el puesto. Ni tú el de Sevilla. Melilla nos necesita, y nosotras a ella. Somos su pulso lesbiano, su rebeldía humanitaria. Ella llegó una hora después, con ojos rojos y el cabello revuelto. Tienes razón. Pero prométeme, no más decisiones unilaterales. Somos equipo. Nos abrazamos bajo el sol implacable y el beso selló el pacto, rechazos formales por email y un plan para expandir la clínica a Ceuta uniendo enclaves. El alto trao inesperado vino de Fátima, embarazada, de una relación secreta con una voluntaria de la clínica. Ayúdenme, suplicó en nuestra consulta privada. Mi familia me matará. La protegimos, mudanza temporal, apoyo legal y una red de madres aliadas. Su parto en nuestra sala adaptada fue catártico, una niña, a la que llamó Amina Paula, un puente entre mundos. Gracias por enseñarme a perdonar, dijo Fátima, exhausta pero radiante. Ese nacimiento simbolizó nuestro cierre, no BKCH sino renacimiento humanitario. Escribimos un manifiesto conjunto publicado en El Faro de Melilla, en la frontera del amor, no hay traiciones finales, solo lecciones que nos hacen más fuertes. La respuesta fue abrumadora, donaciones, invitaciones a congresos, y un documental en producción sobre amor en el enclave. Hoy, 1 año y medio después del escándalo inicial, miro a Laura dormir a mi lado, su pecho subiendo y bajando al ritmo de la marea lejana. Mi cicatriz es una línea plateada, recordatorio de vulnerabilidad, su pulsera de Carmen, un talismán de herencia. Caminamos cada domingo por la Real Plaza, mano en mano, ignorando miradas residuales. Mi madre nos vela desde algún cielo mestizo, y Fátima trae a Amina a chequeos, su risa llenando pasillos que una vez oyeron gritos. En Melilla, donde el amor es acto de resistencia contra vallas, tradiciones, miedos, hemos forjado una historia no de finales felices perfectos, sino de resiliencia profunda. PHNN por las traiciones pasadas da paso a NGCM por las almas heridas, los malentendidos, a verdades desnudas. Y en cada latido compartido, sentimos el pulso de una ciudad que, como nosotras, ama sin fronteras. Así termina nuestra saga, no con un punto sino con un guiño al horizonte, donde África y Europa se funden en un eterno abrazo.